Heriberto Benítez ofreció una conferencia de prensa donde mostró documentos médicos, unos informes médicos que demostrarían que Leonor La Rosa, su patrocinada, llegó al hospital militar con quemaduras. Veamos. Señores periodistas, el día de hoy se ha convocado a esta conferencia de prensa para mostrarle a la opinión pública unos documentos muy importantes que he recibido, que me han sido alcanzados por un personal militar que trabajó en el hospital militar durante el tiempo que Leonor La Rosa permaneció secuestrada. Todos ustedes recuerdan que se llevó a cabo dos investigaciones paralelas, una en el fuero común y otra en el fuero militar. Eso dio lugar a que exista una contienda de competencia a través de la Corte Suprema de Justicia, donde la sala especializada en tráfico ilícito de drogas, que presidía Alejandro Rodríguez Medrano, decidió que esta investigación sea derivada a la justicia militar. Cuando esto se estaba realizando, ustedes recuerdan que en una de las audiencias Leonor La Rosa sufrió un desmayo. A raíz de ese desmayo se suspendió la audiencia y nunca más la volvieron a llevar. En ese instante la examinaron varios médicos a solicitud del general Baltasar Alvarado Cornejo, exdirector del Hospital Militar. Y aquí tengo en mi poder 6 informes médicos que tienen carácter confidencial, donde se demuestra fehacientemente que Leonor La Rosa fue objeto de quemaduras en las manos, en los dedos de las manos, en las piernas y en el talón, en la parte de los pies. Asimismo, los informes médicos señalan que Leonor La Rosa no tenía un estado mental crítico, ni que sufría de locura ni alteraciones mentales. Estos informes médicos, que fueron elaborados por el propio hospital militar, por médicos designados por ellos, nos demuestran claramente que Leonor La Rosa sí sufrió daños ocasionados en los sótanos del Servicio de Inteligencia. Con esta documentación, que aparentemente no figuraría en el expediente o que no habría sido considerada por los jueces militares, es que hace pocos momentos ustedes han sido testigos de que han hablado de que un juez habría examinado el expediente y no se habría encontrado responsabilidad en delitos de tortura porque no consideran estos informes confidenciales. He revisado la sentencia que dictó el Consejo Supremo de Justicia Militar para condenar a 2 oficiales por delito de abuso de autoridad y desobediencia, y en esa sentencia no mencionan estos informes, para nada. No toman en cuenta las propias evaluaciones que hicieron los médicos del hospital militar, quienes acudieron y la examinaron después que se había producido la tortura, después que se había producido aquel paro cardiorrespiratorio y cuando ya Leonor La Rosa estaba internada en el hospital militar. Yo creo que con estos documentos que he recibido de parte de un personal militar que se siente indignado por lo que viene sucediendo, y hay mucha gente que está ofreciendo alcanzar mayores documentos, nos va a servir para ratificar y reiterar la posición de que la señora Leonor La Rosa fue víctima de torturas, de quemaduras, que hubo un intento de homicidio, que hubo un secuestro que se produjo y tal vez una posible violación a raíz del grado que le sucedió. Esta documentación es muy importante para nosotros porque demuestra que la serie de infamias que se han venido diciendo en los últimos días respecto a que hay médicos del hospital militar que habrían declarado diciendo que nunca vieron a Leonor La Rosa que fue quemada ni torturada, caen por su propio peso, porque aquí hay 6 informes médicos que demuestran lo contrario. Y adicionalmente, aquellos testigos ofrecidos por los oficiales encarcelados y de los cuales el congresista Alfredo González se jactaba hace pocos días mostrándolos y diciéndolos que los médicos no habían verificado, esos informes, que en parte los distribuyó creo en los medios de comunicación, señalan claramente 2 médicos que participan, un doctor Pinto, que es uno de los médicos que habría examinado a Leonor La Rosa, y un doctor Fernando Valero Sánchez Concha Mavila,
Pues estos dos médicos, si ustedes leen la declaración, lo que señalan es que saludan a Leonor La Rosa dándole la mano y que como ella no se dejó examinar mientras no llegaba su esposo, no pudieron ver ninguna herida ni ninguna huella y por consiguiente no son testigos de nada. Esos son los que han ofrecido para que den su declaración y para que puedan decir ahora que Leonor La Rosa no fue víctima de tortura. Pero aquí, gracias al personal militar que trabajó en esos momentos en dicho nosocomio, hemos recibido estos 6 informes médicos confidenciales donde se puede demostrar que Leonor La Rosa no tenía alteraciones mentales y que Leonor La Rosa sí fue víctima de quemaduras. Esto lo quería hacer de conocimiento a la opinión pública para que vean que nosotros cuando actuamos no mentimos, no engañamos, no sorprendemos, no queremos que el país se confunda con las ideas, sino simplemente los documentos demuestran el daño causado y esperemos que la justicia responsabilice y sancione de manera ejemplar a las personas que cometieron este hecho. Y por último, debe quedar claro que los 2 militares que están presos fueron condenados por abuso de autoridad y por desobediencia a 8 años de prisión. Leonor La Rosa no cobró la reparación civil para no convalidar ese proceso, porque si ellos hubieran sido sancionados por la tortura, por el secuestro o por el intento de homicidio, la pena hubiera sido distinta, porque según el Código de Justicia Militar le corresponde penitenciaría y eso conlleva expulsión del Instituto Armado, pérdida de grados, títulos, honores, condecoraciones y degradación pública, y eso no se ha dado, lo que demuestra que solo se investigó una parte y que los que están condenados es por otros delitos diferentes a la tortura. No sé si alguno de ustedes quisiera formular algún interrogante. Sí. Este informe? Aquí hay un documento que elaboró el general Baltasar Alvarado Cornejo, director del Hospital Militar, que incluye informes médicos, uno de ellos, número 2938, donde se señala la secuela cicatricial queloidea del primer dedo de la falange proximal y distal del primer dedo de la mano derecha, secuelas de lesiones costrosas pequeñas de más o menos 2 o 3 milímetros de la mano derecha, la cara externa y en la muñeca y en el moleolo externo derecho, hecho el día 5 de junio de 1997, o sea, con posterioridad a la tortura, cuando otros testigos, entre comillas, dicen que no vieron nada, y eso es un informe confidencial. Hay otro informe de un médico, Vicente Carrasco Reves, que señala que hay cicatrices hipercrómicas en el dorso del pulgar derecho. Luego está el informe neurológico que dicen que la paciente está lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona. Luego tenemos otro informe médico de 2 doctores que señalan que en el momento actual no presenta signos ni síntomas de enfermedad mental, como se ha estado afirmando. Y por último, tenemos la epicrisis, que ha sido elaborada también por un médico, donde demuestra las heridas de las manos, de las piernas y de la lesión al nivel del talón del pie derecho. O sea que aquí hay documentos médicos que demuestran con posterioridad que Leonor La Rosa sí tenía huellas de haber sido quemada y torturada, y no como los 2 médicos que ofrecieron como testigos ahora último, que dicen que no vieron nada porque Leonor La Rosa no se dejó examinar, o que otros que dicen que no vieron nada porque solo le dio la mano y no pudo ver ninguna quemadura al momento de saludarla. ¿Usted sabe por qué se han presentado los informes ahora del 97 y después de estos informes? Estos documentos, según el propio oficio del general, habrían sido entregados al juzgado penal que estaba investigando paralelamente la investigación cuando lo hacía el fuero militar. Y estos documentos deben haberse unido al expediente cuando la Corte Suprema lo derivó todo al fuero militar en una resolución que dictó Alejandro Rodríguez Medrano cuando presidía la Sala de Tráfico Ilícito de Drogas, que es la que le encargó a la Justicia Militar investigar esto. Y si de ahí se desapareció, o si de ahí nadie lo menciona, o todos no lo quieren leer, es una situación muy delicada, porque aquí están los informes que tanto nos reclamaban y decían que los mostremos, dónde están las quemaduras, dónde está el estado mental o psicológico. Aquí está la documentación elaborada por el propio director del Hospital Militar.
Señor Benítez, para no confundir a la opinión pública, ¿qué cosa es lo que tiene que ver las quemaduras que tuvo en el dedo Leonor La Rosa con su estado de invalidez, que tengo entendido que se debe a un problema neurológico, un problema con la columna? Y en segundo lugar, acá en el examen clínico neurológico que encontramos, vemos la palabra actual. ¿No nos podría mostrar también la historia clínica de Leonor La Rosa, donde señalaba que tenía problema de neurosis conversiva, o nunca tuvo ese problema? Mire, aquí está el informe del Departamento de Medicina Legal, donde detalla toda la historia clínica, las 2 veces que ingresó Leonor La Rosa al Hospital Militar en enero y en febrero, donde están los politraumatismos que ella sufre, donde están las quemaduras que demuestran que no solo fue torturada, sino también quemada, como ella denunciaba. Y se supone que las quemaduras no se van a producir porque prendió un cigarro o porque le pasó corriente, le enchufaron un televisor. Son actos que vienen ocurridos desde los sótanos de inteligencia y que los médicos los han verificado. Y sobre la situación actual del examen clínico, era porque en ese momento también se decía que Leonor La Rosa sufría de alteraciones mentales, que ella había mentido y que permanentemente engañaba. Incluso el ministro de Defensa de aquella época, Tomás Castillo Mesa, dijo de que Leonor La Rosa sufría alteraciones mentales, y días después, cuando el propio hospital militar hizo estos exámenes, tuvo que salir al país a desmentir su versión y a reconocer que Leonor La Rosa no sufría alteraciones mentales para inventar esas denuncias. Así que aquí están los informes médicos, 6 informes médicos que hablan por sí solos. ¿Y qué hay sobre esos informes médicos que dicen que sí tiene neurosis conversiva? ¿También tienen que ver con el hospital militar? Se supone que hay una contradicción en todo caso. Se supone que son antecedentes que se hicieron análisis, chequeos y que tuvo un tratamiento y que por eso nunca le dieron de baja, por eso nunca la pasaron al retiro y por eso es que incluso la ascendieron en las Fuerzas Armadas. Y los informes médicos actuales de aquella fecha, después del acto de tortura, demostraban que ella no estaba loca ni mentía cuando denunciaba el hecho. Y estos informes médicos no aparecen en el expediente, o nadie los quiere leer o nadie los toma en cuenta. Incluso en la conferencia el congresista González ofreció 2 médicos de testigo que decían que no habían visto nada en Leonor La Rosa. Y si ustedes leen las declaraciones de esos médicos, dicen que llegaron, insisto, le dieron la mano y como no se dejó examinar no vieron nada. Esa es la versión de esos médicos. Y sin embargo aquí hay 6 informes que señalan lo contrario y ya se va demostrando clínicamente de que sí hubo un acto de quemadura, de tortura, como se denunció en su momento, y que nada fue un invento ni una fantasía. Muchas gracias a todos ustedes.